Ok, hoy vamos a hacer una pausa en nuestra serie de sermones en Juan. Vamos a ir a un salmo nuevamente. Hace unas 2-3 semanas, no recuerdo cuánto, estuvimos predicando el Salmo 51. Y hoy vamos a ir al Salmo 37. Y es un salmo que el Señor ha estado utilizando mucho conmigo últimamente. Yo creo que no es un secreto para nadie que la vida cristiana es difícil. Todo cristiano sabe que servir al Señor es complicado. Que la palabra está llena de anuncios por todos lados que nos dicen que cuando tratamos de vivir una vida piadosa en Cristo Jesús seremos perseguidos. Básicamente vivimos en un mundo que se opone al Señor. Y cuando enfrentamos las dificultades, cuando enfrentamos las aflicciones, yo creo que a todos nos ha pasado que nos desanimamos. A todos nos ha pasado que vemos gente que de alguna manera está tranquila, gente que de alguna manera tiene provisión y tiene abundancia de bienes y son totalmente opuestos al Señor. Gente que no cree, gente que vive la vida llevándose a los demás por delante, gente que vive robando, gente que vive haciendo cosas que deshonran al Señor abiertamente, gente que incluso le levanta el puño abiertamente y a los ojos del mundo prosperan. Creo que a todos nos ha pasado que en momentos en los que la cosa se pone muy difícil, en momentos en los que el sufrimiento está ahí presente, en el que la aflicción crece, decimos, bueno, Señor, pero ¿por qué a otros que no te sirven, a otros que no te buscan, a otros que no te temen, les va bien y a mí me va tan mal, Señor? Una de las cosas bellas de los salmos es que nos damos cuenta que esas cosas no nada más las sentimos nosotros. Si hay algo que tiene el libro de los salmos es que nos demuestra cómo los hombres, los salmistas, iban delante del Señor con un corazón abierto y exponían delante de Él todos y absolutamente todos sus sentimientos, todas sus emociones, todas sus luchas. Cuando uno abre el libro de los Salmos no se encuentra sencillamente expresiones de te alabo, Señor, porque tú eres grande, gracias porque me has prosperado. Hay muchas instancias en el libro de los Salmos en las que el salmista da rienda suelta a su llanto, a su desesperación. Muchas veces los salmistas se quejan delante del Señor porque el impío prospera. Muchas veces los salmistas llegan incluso delante del Señor para pedir justicia y pedir venganza. Y lo bello del asunto es que van delante de Él a soltar todo y es Él quien trabaja con ellos. Y eso es lo que nosotros como cristianos tenemos. Esa es la riqueza que nosotros como cristianos tenemos en el libro de los Salmos. Nosotros podemos abrir este libro y encontrar todas nuestras emociones reflejadas ahí. Nosotros podemos abrir los Salmos y en un momento de tristeza y desesperanza encontrar no uno, sino muchos salmos con el que nos identificamos y que nos ayudan a ir delante del Señor. Podemos estar en momentos de rabia o de rencor y encontrar salmos que nos llevan delante de la presencia del Señor y nos ayudan a poner nuestras emociones delante de Él. Podemos estar alegres y encontrar salmos que nos llevan a alabar al Señor de una manera tremenda. No importa el tipo de emoción o el tipo de lucha que nosotros estemos viviendo, los salmos siempre van a tener una guía, siempre van a ser una guía para ir delante del Señor. En una oración sincera, en una alabanza que no solamente le dice al Señor gracias por ayudarme o gracias por salvarme, sino le dice ayúdame, Señor, porque estoy afligido. Susténtame, Señor, porque mis huesos están resquebrajados. El salmo la porción del salmo que vamos a leer hoy es una porción del Salmo 37, que va de la mano con esas emociones que nosotros sentimos
con esas luchas que nosotros sentimos cuando vemos que al impío le va bien, cuando vemos que gente que no sigue al Señor, gente que más bien aborrece al Señor, le va bien, y uno que lo sirve, le va mal. Gente que tiene prosperidad económica, gente que no le falta nada, y son unas personas aborrecedoras de Dios, y uno que intenta servirlo, y uno que intenta predicar su palabra y honrarlo a Él, está pasando necesidad. Todos hemos enfrentado esa situación, y eso no es nuevo. Voy a comenzar leyendo el Salmo, esta porción del Salmo completo, y después vamos a ir como segmentándolo y juntando algunas ideas que tenemos acá. Salmo 37, versículos 1 al 17. La palabra dice así: no te irrites a causa de los impíos, ni envidies a los que cometen injusticias, porque pronto se marchitan como la hierba, pronto se secan como el verdor del pasto. Confía en el Señor y haz el bien. Establécete en la tierra y mantente fiel. Deleítate en el Señor y Él te concederá los deseos de tu corazón. Encomienda al Señor tu camino, confía en Él y Él actuará. Hará que tu justicia resplandezca como el alba, tu justa causa como el sol de mediodía. Guarda silencio ante el Señor y espera en Él con paciencia. No te irrites ante el éxito de otros, de los que maquinan planes malvados. Refrena tu enojo, abandona la ira, no te irrites, pues esto conduce al mal. Porque los impíos serán exterminados, pero los que esperan en el Señor heredarán la tierra. Dentro de poco, los malvados dejarán de existir. Por más que los busques, no los encontrarás. Pero los desposeídos entrarán a la tierra y disfrutarán de gran bienestar. Los malvados conspiran contra los justos y crujen los dientes contra ellos. Pero el Señor se ríe de los malvados, pues sabe que les llegará su hora. Los malvados sacan la espada y tensan el arco para abatir al pobre y al necesitado, para matar a los que viven con rectitud. Pero su propia espada les atravesará el corazón y su arco quedará hecho pedazos. Más vale lo poco de un justo que lo mucho de innumerables malvados, porque el brazo de los impíos será quebrado, pero el Señor sostendrá a los justos. Padre, te damos gracias, Señor, por este salmo, y te pedimos ahora que nos guíes. Te pedimos que nos ayudes, Señor, a enfrentarnos a tu palabra con un corazón abierto, Señor, entendiendo que a lo mejor somos nosotros, Señor, los que estamos ahí. Guíanos, Padre. Háblanos. Ayúdanos a llevar, Señor, con este salmo todas nuestras cargas delante de ti, y a poner nuestra esperanza y nuestra mirada, Señor, en que tú eres nuestro Señor, nuestro sustento. Tú eres el que nos salvó y tú eres el que nos, Señor, llevará de la mano hasta el día en que estemos contigo. Alabado seas por siempre, Señor. En nombre de Cristo damos. Amén. Ok, fíjense cómo empieza el salmo y cómo esa misma idea se repite varias veces. Él empieza diciendo: no te irrites a causa de los impíos, ni envidies a los que cometen injusticia. Y en el versículo 7, un poquito más adelante, nos dice nuevamente: no te irrites ante el éxito de otros, de los que maquinan planes malvados. Versículo 8: refrena tu enojo, abandona la ira, no te irrites, pues esto conduce al mal. Fíjense cómo varias veces a lo largo del texto, conociendo al Señor el corazón del hombre, conociendo al Señor nuestra naturaleza caída, nos dice: no te irrites a causa de los impíos, ni envidias a los que cometen injusticia. No te irrites ante el éxito de ellos, de los que maquinan planes malvados. Refrena tu enojo, abandona la ira, no te irrites, pues esto conduce al mal. ¿Quién de nosotros puede decir que no se ha irritado? O que han habido ocasiones en las que no hemos refrenado nuestro enojo
en situaciones injustas. Cuando nos llaman mentirosos sin serlo, cuando nos acusan de algo que no hemos cometido, cuando tratan de sacar ventaja de nosotros de manera injusta, cuando nos atacan sin ningún motivo, cuando pretenden hacer cosas que nos dañan, cuando nosotros no hemos hecho nada malo a esas personas. Yo creo que todos hemos estado en esa situación y todos, absolutamente todos, hemos reaccionado de la manera en que este salmo nos dice que no lo hagamos. El Señor conoce nuestro corazón y conoce cuán débil es nuestra carne y cuán propensos somos a decir cosas y a reaccionar de maneras equivocadas. El Señor sabe que la ira en nosotros se enciende así como un fósforo que enciende un bosque lleno de combustible, y en un segundo la ira toma control. Y empezamos a soltar por esa boca palabras y frases que no queríamos probablemente decir, pero que salen, porque a fin de cuentas estaban en nuestro corazón. Y lo primero que Él nos dice: no te irrites, no pongas la mirada en lo que ellos están haciendo, no dejes que eso que los impíos están haciendo genere en ti malestar al punto de que te lleve a enojarte, a irritarte y a caer en la ira, porque eso no te lleva para ningún lado bueno. De hecho, eso conduce al mal. Cuando nosotros le damos la más mínima cabida a la ira, la cosa va por mal camino. Y en estos días estábamos conversando, creo que fue el viernes en el discipulado, que la ira es precisamente uno de esos pecados más instantáneos. De los pecados que diríamos que se comete con menos premeditación y alevosía, es un ataque de ira. Porque la mentira, la lujuria, todos los demás, hay un proceso mucho más consciente. Pero ante un ataque inesperado, ante una ofensa inesperada, la cosa es tan rápida que nosotros perdemos el control muchas veces de lo que estamos diciendo o de lo que estamos haciendo. Hay personas que han asesinado a otras en un arranque de ira. Hay personas que han roto relaciones en un arranque de ira. Hay personas que han deshecho obras de toda una vida en un arranque de ira. Y el problema con esto es que no solamente nos pasa a nosotros, le pasaba a los salmistas, o mejor dicho, el problema no. Lo bueno de esto es saber que no nos pasa nada más a nosotros, que también les pasaba a los salmistas y que ellos iban delante del Señor con esto. Y la única manera de trabajar con la ira y con el enojo frente a la injusticia es a priori. Si yo no me preparo, y si yo no estoy en la presencia del Señor, y si yo no estoy continuamente buscando su presencia, lo que va a salir cuando venga el estímulo, cuando venga el puyazo de la ira, cuando venga el puyazo del ataque, va a ser una respuesta equivocada. ¿Cómo se le hace entonces para trabajar esto a priori? Fíjense nuevamente una respuesta, una frase que va en contraposición a esta frase de no te irrites. Él dice: no te irrites a causa de los impíos, ni envidias a los que cometen injusticia, porque pronto se marchitan como la hierba, pronto se secan como el verdor del pasto. Más adelante, el versículo 8, cuando nos dice: refrena tu enojo, abandona la ira, no te irrites, pues esto conduce al mal, nos dice: porque los impíos serán exterminados. El versículo 10, dentro de poco los malvados dejarán de existir, por más que los busques, no los encontrarás. El Señor, versículo 13, se ríe de los malvados, pues sabe que les llegará su hora. Y el versículo 15 nos dice algo crucial: su propia espada les atravesará el corazón y su arco quedará hecho pedazos.
Y el 17 cierra diciendo, el brazo de los impíos será quebrantado. Hay un texto en Romanos en el que Pablo nos recuerda algo, que la venganza no es nuestra, que la venganza es del Señor. Y nos llama a nosotros a no pagar mal por mal, sino a combatir el mal con el bien. Si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber, y así harás a lo mejor que se avergüence de su conducta y se arrepienta de ella. El punto es que frente a la injusticia, frente al ataque, nosotros tenemos que recordar que la justicia de Dios va a venir. Y cuando nosotros pensamos en que alguien va a ser expuesto a la justicia del Señor y que va a recibir la justa ira de Dios, nuestro pensar sobre esa persona cambia. Porque ya el odio da lugar a la misericordia. No a la lástima, a la misericordia y al deseo de que esa persona no sufra la ira eterna de Dios. El castigo viene. El impío será castigado. Y no significa que yo me voy a regodear en que, ja, ya te viene tú. El Señor se va a vengar y va a hacer justicia. No, esto tiene que despertar todo lo contrario. Esto tiene que despertar, hombre, arrepiéntete, mujer, arrepiéntete. Por eso Pablo nos dice, si tiene hambre, dale de comer, si tiene sed, dale de beber. A lo mejor se avergüenza de su conducta y se da cuenta. Los impíos se marchitarán como la hierba, se secarán como el verdor del pasto, serán exterminados, dejarán de existir. Por más que los busquemos, no los encontraremos una vez que estemos en la eternidad. Porque una vez que llegue la hora y que el Señor dé cumplimiento final a su anuncio del juicio final de este mundo, los impíos no tendrán chance de arrepentirse. Ahora, frente a esta realidad, este llamado de no irritarnos y este recordatorio de que la justicia de Él viene, Él nos dice algo crucial. Porque nos dice, versículos 3 al 5, confía en el Señor y haz el bien. Establécete en la tierra y mantente fiel. Fíjense que nos dice de nuevo, confía en el Señor y haz el bien. No nos dice confía en el Señor y deleítate en el que Él le va a dar su merecido a los malvados. Haz el bien. Como diría Pablo en Romanos, dale de comer si tiene hambre, dale de beber si tiene sed. Vence, combate el mal con el bien. Confía en el Señor y haz el bien. Establécete en la tierra y mantente fiel. Y nos dice en el 4, deleítate en el Señor y Él te concederá los deseos de tu corazón. Y esto no es una garantía de prosperidad, esto no es un anuncio de que Él nos va a dar lo que nosotros pidamos, porque la Biblia es muy clara en decirnos, por ejemplo, Santiago nos lo dice claramente, ustedes piden y no reciben porque piden mal para satisfacer sus propios deseos. Al justo, a quien ama a Dios, a quien ha sido llamado por Él, el deseo del corazón no es el propio bienestar, sino es la gracia del Señor derramada sobre su cuerpo, sino es el nombre del Señor glorificado y exaltado. La voluntad del justo está alineada con la voluntad de Dios. Cuando nosotros buscamos la palabra del Señor, buscamos su justicia, nuestra voluntad se alinea con Él y lo que nosotros deseamos es lo que Él desea. Y por eso Él nos dice, deleítate en el Señor y Él te concederá los deseos de tu corazón, porque nuestros deseos serán sus mismos deseos. Si yo me deleito en Él, entonces mis deseos no van a ser contrarios a su voluntad. Mis deseos serán los mismos deseos que Él tiene para Él, para su nombre y para mí como un instrumento suyo.
Encomienda al Señor tu camino, confía en Él y Él actuará. Hará que tu justicia resplandezca como el alba, tu justa causa como el sol de mediodía. Fíjense qué bello. Encomienda al Señor tu camino. Eso es el versículo 5. Pon tu vida, pon tu camino en las manos del Señor. Encomienda al Señor tu camino, confía en Él y Él actuará. ¿Recuerdan en el Sermón del Monte cuando el Señor nos dice que no nos afanemos? Al final de todo ese pasaje nos dice: busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y Él les dará esas cosas que ustedes necesitan como añadidura. Aquí nos dice, todo va en la misma línea: encomienda al Señor tu camino, confía en Él y Él actuará. Realmente encomendar al Señor nuestro camino y confiar en Él es buscar primeramente su reino y su justicia. No es sencillamente: Señor, respalda los planes locos que yo tengo, o Señor, respalda los planes estrambóticos que yo quiero lograr para el futuro, o yo quiero hacer esto y esto y esto y esto y esto. No, Señor. Haz de mí un siervo conforme a tu corazón. Utilízame, Señor, como tú quieres hacerlo. Transfórmame, Señor. Dame las cosas que tú sabes que yo necesito y las cosas que me convienen. Ayúdame, Señor, a ser un siervo valiente, un siervo dispuesto, un siervo útil en tus manos. Encomendar al Señor nuestro camino es no sencillamente decirle: Señor, estoy saliendo de la casa, cuídame. Es mucho más que eso. Señor, pongo en tus manos mis decisiones. Ayúdame a decidir. Señor, tengo que tomar una decisión muy fuerte porque tengo un problema terrible con un familiar. Tengo un problema terrible con un vecino. Tengo una situación tremenda con un socio. Tengo una situación tremenda con una persona que me crucé en la calle. Señor, ¿qué quieres tú que yo haga? Y la respuesta, si nosotros nos encomendamos al camino, ¿dónde la vamos a hallar? En la palabra. Es el Señor, a través de su propia palabra, el que nos va a dar las respuestas de lo que Él quiere que nosotros hagamos. Y todo esto sustentado en que Él pagó por nosotros, nos compró, nos hizo suyos en esa cruz y nos da su Espíritu Santo para guiarnos a través de su palabra y darnos las respuestas a través de su palabra para que nosotros sepamos qué hacer. Si queremos encomendar al Señor nuestro camino y confiar en Él y dejar que Él actúe, entonces tenemos que buscar las respuestas y tenemos que buscar cuál es ese camino en la palabra. De nuevo, es mucho más que decirle: Señor, cuida mis pasos. Señor, llévame y tráeme con bien. El Señor guía cada decisión. Señor, transforma cada pensamiento. Señor, guía cada paso. Señor, ayúdame a caminar conforme a tu voluntad. Y confiar en que Él está en control. Cuando las cosas no nos parezcan justas o cuando no nos parezcan acorde a lo que nosotros deseamos, confiar en Él. Y ahí es cuando viene la confianza, porque es muy fácil decir: yo confío en el Señor cuando tengo la nevera llena, cuando tengo la cuenta con bastante plata para comprar los medicamentos, cuando tengo las cosas que necesito y no tengo ninguna necesidad. ¿Cuándo realmente se pone a prueba nuestra confianza? Cuando viene la prueba y cuando viene la necesidad, cuando viene la injusticia. Y uno dice: Señor, esto no es justo que me esté pasando esto. Y el Salmo nos dice: confía en Él. Y confiar es reposar en su voluntad, confiar en que Él es bueno, siempre. En que Él es santo, 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 en que en Él no hay maldad, en que sus propósitos son perfectos y que si nosotros fuimos rescatados en esa cruz y fuimos sellados con su Espíritu Santo, todas las cosas que nos pasen nos ayudarán a bien. Y ese bien al que nos ayudarán será a ser transformados a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. El versículo 7 dice: guarda silencio ante el Señor y espera con Él. Y espera en Él con paciencia. Fíjense qué bello. Espera en Él con paciencia. Versículo 9, 11
y 17, fíjense lo que dice. Cuando Él nos llama a esperar con Él, esperar en Él con paciencia, nos dice: los que esperan en el Señor heredarán la tierra. Los desposeídos heredarán la tierra y disfrutarán de gran bienestar. El Señor sostendrá a los justos, nos dice el 17. Cuando Él nos llama a tener paciencia, a esperar en Él, guardar silencio en Él y esperar con paciencia, lo hace en función de una promesa. Y esto que nos dice muy rápidamente, que los que esperan en el Señor heredarán la tierra, la Biblia nos los expone de una manera tremenda, con lujo de detalles en muchas cosas. Y nos dice, como acabamos de mencionar, que hemos sido sellados, que fuimos elegidos por Él desde antes de la fundación del mundo, que fuimos predestinados, que fuimos tomados por Él y salvados por la sangre del Cordero en esa cruz. Y que, como para que no se nos olvide, fuimos sellados como herencia suya. Imagínense cuando un ganadero sella una vaca y le pone su sello: esta es mía. Nosotros no fue un sello caliente lo que nos pusieron, fue algo mucho más grande, mucho más precioso, mucho más, infinitamente más poderoso que eso. Fue la presencia de su Espíritu Santo morando en nosotros. Ese es el sello que nosotros tenemos. Eso es lo que nos recuerda cada día y lo que nos asegura que los que esperamos en el Señor heredaremos la tierra, que los desposeídos disfrutaremos de gran bienestar, y que a nosotros que Él nos ha rescatado y nos ha dado su justicia, a nosotros que Él nos ha perdonado por su gracia y que está transformando nuestro ser un día y otro día y otro día y otro día, Él nos sostendrá de pie hasta el final. Él cierra todo esto diciendo: más vale lo poco de un justo que lo mucho de innumerables malvados. Fíjense cómo todo lo que venimos hablando se cierra, se complementa con un recordatorio. No importa lo que nosotros no tengamos acá. No importa que tengamos carencias, no importa que vivamos en dificultades, no importa que tengamos sufrimientos, no importa que tengamos que renunciar a cosas que antes amábamos, no importa que tengamos que renunciar a posesiones. Más vale lo poco de un justo que lo mucho de innumerables malvados. Y eso no se nos puede olvidar. Porque lo más importante que alguien puede tener, nosotros lo tenemos. Y lo tenemos porque Él lo compró para nosotros en la cruz. Lo más importante que nosotros podríamos tener ya está otorgado, ya nos fue dado. Lo demás es tiempo, es una espera a estar con Él. Y más tarde que temprano vamos a estar con Él. Pero la salvación, el privilegio de ser herederos del reino de los cielos, el privilegio de ser hijos del Dios Altísimo, de ser servidores del dueño absoluto de todo el universo, el privilegio de ser mensajeros de las buenas nuevas, mensajeros del Evangelio, se nos dio. Y tenemos una promesa que no caduca, una promesa que sabemos que viene. No importa lo poco que tengamos acá, o que nos parezca tener acá, realmente tenemos muchísimo más. De hecho, ahí mismo en Efesios nos dice que nosotros hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual en las regiones celestiales. Con toda bendición espiritual. Tenemos todo lo que podríamos necesitar, lo tenemos. El tiempo que estemos acá, tendremos aflicciones. Pero incluso acá, las pocas cosas que podamos tener valen más, muchísimo más, que lo mucho que puedan tener innumerables injustos. Los invito a que tomemos este salmo durante la semana y reflexionemos en él a la luz
de las luchas que cada uno de nosotros estemos pasando. Que nos pongamos en las sandalias del salmista, pero de verdad. Pensemos en cosas que nos están pasando, pensemos en situaciones aflictivas que estamos viviendo, pensemos en decisiones que tenemos que tomar, pensemos en problemas que hemos tenido con familiares, con amigos, con socios, con quien sea, en situaciones injustas que hemos vivido, y volvamos al Salmo. Y lo leamos en primera persona, poniéndonos nosotros ahí. No me irritaré a causa de los impíos, ni envidiaré a los que cometen injusticias, porque ellos pronto se marchitarán. Confiaré en el Señor y haré el bien. Me estableceré en la tierra y me mantendré fiel. Me deleitaré en Él, buscaré su voluntad, buscaré primeramente su reino y su justicia. Y Él me concederá los deseos de mi corazón, porque esos deseos son los mismos deseos suyos. Guardaré silencio ante Él y esperaré en Él con paciencia, y no me irritaré por el éxito de los que maquinan planes malvados, de los que estén tratando de hacerme daño. Refrenaré mi enojo, abandonaré la ira y no me irritaré, pues eso me conduce al mal y me aleja del Señor, me aleja de la presencia de mi Señor. Recordaré que esos que intentan dañarme serán exterminados, pero que yo, que espero en Él, heredaré la tierra. Dentro de poco ellos dejarán de existir, pero junto conmigo, todos los que confían en Él, disfrutaremos de gran bienestar por la eternidad. Los malvados que conspiran contra nosotros y crujen los dientes contra los justos serán quebrantados y les llegará su hora. Pero yo me concentraré en hacer el bien. Porque más vale lo poco que yo pueda tener acá que todo lo que los injustos y todo lo que los impíos puedan tener, porque lo tengo todo. He sido adoptado como hijo del Rey. He sido hecho heredero del reino de los cielos. He sido hecho ciudadano del reino de los cielos. Y ya mi morada, ya mi casa no es esta. Yo tengo una casa con una dirección esperándome. Y quien iluminará todo será el Señor, y lo que nos llenará todo será su presencia, sin vergüenza, sin temor. Gozo en la presencia del Señor por la eternidad. Los invito a que nos tomemos el tiempo esta semana de volver al Salmo, pensando en las situaciones que nos están afligiendo, en las situaciones que están generando malestar en nosotros, en las situaciones que nos están llevando en conflicto con la voluntad del Señor, que nos están llevando a estar adoloridos, a estar tristes, a estar deprimidos. Y vayamos al Salmo y las veamos a la luz de su palabra. Y como el salmista, digamos: Señor, voy a esperar en ti. Vamos a orar. Padre, te damos las gracias, Señor, porque en medio de todas las situaciones que nosotros podamos vivir, en medio de todas las situaciones aflictivas y complicadas, Señor, que podemos estar pasando cada uno de nosotros, tú nos recuerdas, Señor, que el final de todo esto, Señor, es una victoria absoluta y contundente, que tu justicia se impondrá sobre todas las cosas, que los impíos serán castigados, que los justos heredaremos la tierra, Señor. Y que esto nos debe llevar, Señor, no a regodearnos en que los injustos serán castigados, sino a actuar con el bien, a buscar el bien, Señor, a esperar en ti, a descansar en ti, para que tú hagas tu voluntad a través de nosotros, para que tu voluntad sea la nuestra, para que ya nosotros no pensemos como pensábamos antes, sino que veamos el mundo, Señor, como tú lo ves. Y nosotros comencemos a pensar como tú piensas y deseemos las cosas que tú deseas, Señor. Padre, te pedimos, Señor, que a cada uno de los que estamos aquí, Señor, con los problemas particulares que cada uno de nosotros podemos estar viviendo, seas tú llevándonos de la mano, seas tú llevándonos, Señor, paso a paso, recordándonos que estamos en tus manos,
que contigo, Señor, estamos absolutamente seguros que tu justicia finalmente se impondrá, pero que frente a la injusticia que nosotros podamos vivir acá, no reaccionemos, Señor, con injusticia, no reaccionemos con ira, refrenemos nuestro enojo y dejemos que tu Espíritu Santo nos guíe, Señor, para que tu santo nombre sea glorificado siempre a través de nosotros. Que recordemos que estamos aquí para tu gloria, que recordemos que estamos aquí para servirte y para que tu nombre se conozca, Señor. Perdónanos por cada vez que hemos dejado de hacerlo, perdónanos por cada vez, Señor, que hemos dejado que nuestra ira tome cuerpo, por cada vez que nos hemos irritado, por cada vez que hemos contestado de manera incorrecta, por cada vez que hemos dejado, Señor, que nuestra propia carne sea la que nos dirija en lugar de descansar y esperar en ti y dejar que tu Espíritu Santo sea el que produzca la respuesta, Señor. Que ese fruto del Espíritu Santo que ha crecido en nosotros sea el que automáticamente salga, Señor. Y el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre y el dominio propio estén ahí, Señor. Te damos el honor, te damos la gloria, te damos las gracias, Señor, y te pedimos por cada uno de los que estamos acá, para que seas tú, Señor, trabajando con nosotros y seas tú, Señor, ayudándonos a descansar cada día en ti y a esperar en silencio en ti. En nombre de Cristo te lo pedimos, Padre. Amén y amén.